Buenas tardes amigos. Ayer el padre Carlos nos invitó y nos enseñó cómo podemos abrir la Biblia y ver qué hacer en tiempo de pandemia. Él lo hizo a través de unos textos de la Biblia a su manera. Y hoy, como estamos en el triduo de preparación de la fiesta de San Juan Eudes, que vamos a celebrar el martes que viene, con una misa presidida por el padre Eleuterio Mireles, hemos decidido de ver cómo San Juan Eudes reaccionó a una pandemia muy importante, muy fuerte en su tiempo. Nos recordamos que Juan Eudes nació en un pueblito, Ri, en 1601, y murió en Caen, cerca de donde vivía, en 1680. Yo les invito a ver también el YouTube de la parroquia, de la misión, para tener una visión, una biografía de todo el tiempo que San Juan Eudes pasó en esta tierra, en Francia, en el siglo XVII. Así vamos a empezar tres partes, tres puntos. Primeramente, a qué tipo de pandemia tuvo que responder San Juan Eudes. Se habla de la peste negra. Segundo momento es cómo él reaccionó y cómo ocurrió. Y tercer momento, qué tipo de oración, qué tipo de acción él tuvo que pedir a sus misionando cuando se trata de muerte y de pandemia. Así empezamos. En el tiempo de primer punto, en el tiempo de San Juan Eudes, había lo que se llama la peste negra. Y era una pandemia muy importante, millones murieron. Hay peste negra que muy famosas, por ejemplo, en Londres. En 1665 tuvieron la peste o la plaga y muchos millones, no millones, pero miles murieron. Y se acabó el año siguiente, en 1666, por un fuego grande, un incendio. Y así todo se quemó y así desapareció en la capital de Inglaterra, Londres, la plaga. Pero a lo largo de los siglos, la plaga, la peste negra, como se dice, hizo muchos muertos. Europa, China, y también probablemente África. Y no había remedios. Por eso, ¿cómo se daban cuenta la gente que ya estaban víctimas de la peste negra? Y para nosotros es importante porque a veces es los mismos síntomas que los que tenemos con el coronavirus. Los primeros síntomas eran una fiebre alta, incluso superando los 40 grados. Yo, siendo francés, yo no sé bien hablar de Fahrenheit, pero ustedes son mejor que yo, porque viviendo aquí pasan fácilmente de centígrados a los Fahrenheit. Había tos, esputos sanguinolentes, sangrando por la nariz y otros orificios, una sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas.
aparición de bubones negros en inglés, los ingleses, cuello, axila, brazos, piernas o tras las orejas, debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático. Gangrena a la punta de las extremidades. Rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. La gente necesitaba casi 14 horas antes de morirse. El calificado negra se debe a las manchas, bubones y al aspecto producido por la gangrena en los dedos de manos y pies. La connotación del mal olor que posee la palabra peste le dieron los hedores emanados a romperse los bubones, ganglios linfáticos inflamados. Según varios testimonios, el surgimiento de dichos bubones y de manchas negras terminaba con la muerte del paciente en una inmensa mayoría de los casos. Desde notar los primeros síntomas hasta producirse la disfunción pasaba 5 días habitualmente. Las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Esto se infiere de los 40 días que pasaban viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades en Italia, por ejemplo. La gente no sabía de qué se trataba, que estaba el agente infeccioso. Hasta el siglo XIX, puedes imaginar. Estamos en el tiempo de San Juan Eudes, en el siglo XVII, pero hubo una epidemia grandísima en Europa, casi 40 millones murieron en el siglo XIV. Y no había una propuesta sólida sobre qué organismo había causado tan mortalidad. Y yo no quiero ser demasiado chauvinista, pero es un francés que descubrió la bacteria, Alexandre Yersin. Y es importante de aplaudir a esos científicos que decidieron de estudiar y encontraron el agente de la epidemia. Cuando el humano moría, la colonia de parásitos que se había criado, alimentándose de su sangre, podía infectar a otros humanos o otras ratas. Además del bubón, los datos que avalan el contagio por pulgas de la rata. Así, todo viene a través de las ratas que no conocen fronteras, que se burlan de la policía, y las ratas traen en su cuerpo pulgas, y son las pulgas que realmente contagian otros animales o seres humanos. Y eso es importante cuando eso viene, por ejemplo, esa epidemia de peste negra, ¿no? Es interesante de ver cómo la gente desarrolló un miedo de las ratas o ratones. Principalmente sabemos que los ratas, a pesar que unos son muy bonitos, pueden traer y transportar pulgas. Y las pulgas
en este tiempo y siguen muy contagiosas. Esta peste negra era realmente una epidemia. Voy a hablar un poco de la situación en mi número 2 de lo que pasó con San Juan Eudes. Las profesiones en contacto con las ratas se veían afectadas, caso de los carniceros, molineros, panaderos. Los profesiones que repelían a las pulgas se veían menos afectados. Por ejemplo, los toneleros, pastores o aceiteros. La peste actual también puede contagiarse de persona a persona, pero necesita brevemente la infección de las ratas para producir otra variante de la plaga, de la peste, que la peste pulmonar. ¿Qué tenían? Yo les invito a pedir al señor Google que tenían a su disposición los médicos para sanar. Nada. En el siglo XVII, un doctor de la corte de Francia inventó una manera de protección cuando estaba llamado a los enfermos. Y en lugar de tener lo que tienen los médicos, enfermeras de ahora, que miramos en la televisión vestido de azul, de guantes y de mascarillas, de cobreboca, no tenían nada, solamente se inventó un hábito para no contagiarse cuando un doctor, un médico u otros tenían que ir a visitar a los enfermos. Se trataba de una máscara grande y se mira, si piden al señor Google, tenían una máscara, un sombrero grande completamente cerrado, con una mascarilla con una nariz grandísima. No por ser bonito, solamente ponía dentro de la nariz perfumes, ajo, cosas fuertes, por evitar también la pestilencia, pero también para que se respire un aire más limpio. Se pensaba en ese momento que este tipo de cosas, flores, cualquier cosa, podían evitar la contagión, siendo con los enfermos. Los médicos, llamados médicos, ¿no? La formación médica en ese tiempo no era tan buena, pero, por ejemplo, las fotos, los diseños nos enseñan este tipo de persona con un bastón, una bagueta, un bastón no tan lejos, para evitar de tocar a los enfermos. Solamente con el bastón subían los vestidos, la ropa de los enfermos para no tocarles. Y sí, los bubones, que eran esos abscesos, por supuesto, y no sabían qué hacer. Y cuando eso se abría, pues el olor era insoportable. Y así no tenían muchos recursos para hacer. Los recursos son los mismos para nosotros. Por el momento aquí, con el virus, no sabemos qué hacer, solamente protegernos. La mascarilla que cada uno de nosotros transporta, la distancia social, y también no sabemos, en el caso de la peste, a veces no había síntomas. Y podemos tener el virus aquí en este momento, en nuestra situación, y nunca se sabe. Y parte de la oración, siguiendo San Juan Eudes, es realmente pedir que nuestros gobiernos invierten en los tests,
en este momento cuando la gente quiere abrir las clases, la salud de los niños, evitar la contagión es muy importante y eso se sabe solamente con los test. La temperatura sí, pero no es tan bueno. Y estamos más o menos en la misma situación que la peste en el tiempo de San Juan Eudes. Ahorita no tenemos casi peste. En Estados Unidos, una docena de casos en todo el país es grande. En África, Congo, unos casos. Tenemos casos más graves ahorita en África, por ejemplo, Ebola. Pero ese tipo de enfermedad que afecta a todos, ¿no? Es muy importante de reconocer. Y yo voy a hablar un poco de la experiencia de San Juan Eudes en el momento, que va a tratarse del número 2 de los que yo quiero hacer. Pero hay que imaginar el tipo de enfermedad en los pueblos donde pasaba San Juan Eudes y otros pueblos. Si ustedes miran, por ejemplo, cuando a propósito de esta charla y antes, hay imágenes que me vinieron a la mente, que ustedes no miran porque es demasiado fuerte. Yo pienso, por ejemplo, al genocidio en Ruanda, donde hubo cadáveres en las calles, en las casas, en las iglesias, matados en la guerra civil. Y así era en unos pueblos donde trabajó San Juan Eudes. Así se concluye la primera parte. Gracias. De nuevo, segunda parte de los que yo quiero compartir con ustedes. Hoy es difícil, incluso después de las grandes calamidades del siglo pasado, hacerse una idea de lo que era una plaga en un momento en que la inmundicia de las ciudades y pueblos, la nulidad de la ayuda del arte, la ausencia de una fuerza policial regular para detener y remediar la confusión. Y, como dice el autor aquí, hijas del miedo, la naturaleza contagiosa de un mal que se comunicaba con el tacto, el aliento, la ropa, etc. El reino de Francia en el tiempo de San Juan Eudes estuvo afligido durante casi 10 años por esta peste violenta y asesina. Reapareció muchas veces después, ya que a menudo había causado estragos en el siglo XVI. Vestimenta de sus víctimas, un peligro aún exagerado por la imaginación popular. Todo, en resumen, contribuyó a aumentar la mortalidad, a aumentar el terror. En la primera aparición de la plaga fue demasiado a menudo un pánico general. Estábamos huyendo. Ciudades, aldeas permanecieron desiertas durante meses enteros. Apenas quedaban más que los enfermos incapaces de alejarse, los pobres sin recursos, los delincuentes atrevidos que desafiaban el peligro por amor al saqueo. Por lo menos nos mantuvimos alejados de la víctima de la peste o las relegamos lejos de los hogares, bajo refugios miserables. Se acercaban a alguien, se encerraron contra ellos, expulsaron a los pobres por la fuerza. Puedes imaginar que la hierba creciendo en las calles sembradas de cadáveres, cuya putrefacción corrompía el aire. Bandas de lobos y aves rapaces, atraídas por el olor, se abalanzaron sobre estos cuerpos,
no enterrados, y lucharon por sus restos. En el campo abandonado, las cosechas se perdían en el tallo o la tierra permanecía sin cultivar, dependiendo de la temporada, de modo que un año de peste provocó un año de hambruna. ¿Y qué hay de los enfermos que se quedan solos, privados de alimentos, medicinas, médicos e incluso privados de confesores? Murieron en un dolor insoportable, algunos en unas pocas horas, otros después de una larga y terrible agonía, donde el hambre y la peste se unieron para torturarlos. Algunos jóvenes y robustos, en medio de ataques de delirio y extrañas furias, sin consoladores, sin ayuda, teniendo por todos lados ante sus ojos la imagen de la muerte. Ahora, tal era más o menos en julio 1627 el espectáculo ofrecido por un campo vecino de la ciudad cerca donde vivían los papás de San Juan Eudes, donde nació él. La plaga había estallado allí con extrema violencia. Golpeados por el terror, huimos de los centros de infección, ya que se declararon sin preocuparse por las víctimas, abandonados por esas mismas personas cuya conducción y su obligación normalmente los obligaron a ayudarles. El padre de San Juan Eudes lo informó de esto por una carta, y en este último, emocionado por las noticias fatales, comenzó a buscar un remedio para este abandono general, que puso en mayor peligro no solo la vida, sino también saludos de sus desafortunados compatriotas. Juan Eudes vivió en París. Qué lástima que no tengo carta para ver que París es el centro norte de Francia y Normandía, donde vivían los papás de San Juan Eudes. El padre ora, consulta a Dios en oración y con su celo encendido decide de ayudarles él mismo. Y decidió, él fue a buscar a su superior a París y le presentó su deseo. Lo apoyó con la pintura vivida de la peste y las razones que creía que eran las más convincentes. Yo soy solamente, él dijo, aquí en la calle San Honoré, que una boca inútil, indigna del pan que le sirve. Su ausencia pasará desapercibida. Quizás Dios se digna aceptar su sacrificio y permitirle aliviar algo de estas personas desafortunadas. Habrá alguna vez una mayor oportunidad de hacer algo por su gloria y la salvación de las almas. Y así, muchas veces, la primera vez que pidió el permiso de salir a ayudar a sus amigos de la misma región, el superior no, es demasiado peligroso. Y finalmente, constantemente, él fue a pedir el permiso y finalmente obtuvo el permiso de ir. Él tenía 26 años, recién ordenado, y decidió el superior de enviarlo cerca de donde nació, y lo envió primeramente en la capital de Normandía, en este momento Caen, C-A-N, donde había una comunidad de su congregación. Y finalmente llegó a pie, por supuesto, y él se fue con su bolso en el brazo y un palo en la mano, y se dirigió a pie hacia
su provincia, la Normandía. De acuerdo con las órdenes de su superior, fui primero a Caen para llegar a un acuerdo con el padre superior, que trató de nuevo de disuadirlo de ir hasta la ciudad cerca, a Argentan, en este lugar donde vivían sus papás. Y finalmente el superior le dio una carta para el obispo de la diócesis donde estaba y para realmente empezar a trabajar. Desafortunadamente no estaba el obispo, tuve que regresar a pie a una otra ciudad, un poco lejos, para tener el permiso de ir a trabajar. Él estaba solamente preocupado por la salvación de tantas almas que perecieron por falta de ayuda. El padre Eudes luchó para soportar todos estos retrasos. Se preguntó si era necesario tomar tantas precauciones cuando fuimos a trabajar por orden y bajo el cuidado de la providencia. Para él, la mejor garantía contra el contagio era el pensamiento que estaba obedeciendo el llamado de Dios. Era la fe en las promesas de Cristo, quien se comprometió a nutrir y proteger a sus apóstoles. Finalmente salió. Y él quería seguramente ir a saludar a su familia que estaba viviendo más cerca, pero muy cerca del camino que usó, apenas decidió de no ir, tal vez a causa de la contagión, pero principalmente porque él quería inmediatamente ir a cuidar a los enfermos. Finalmente había muchos contaminados, principalmente en 3 parroquias. Y no voy a dar el nombre de esas parroquias. Y lo que pasó, no había cualquier sacerdote, todos se iban ido de sus parroquias y casas rectoriales. Y afortunadamente le enseñaron a padre Eudes, a un santo sacerdote de la parroquia San Cristóbal, llamado Lawrence, quien se dedicó con celo al servicio de las víctimas de la peste. Fue a buscarlo. Habiendo aprendido el objeto de su venida, lo recibió muy cordialmente, como un ángel enviado por Dios para ayudarlo en su doloroso ministerio. Lo protegió bajo su techo y compartió con él lo poco que tenía. Los dos comenzaron elaborando un plan para sus días. Se acordó que no se irían cada mañana hasta después de la celebración de la Santa Misa en una capilla bastante cercana, dedicada a un santo local, que después consecrarían para el pan para administrar el sagrado viático y que irían juntos en busca de los enfermos. El sacerdote Lawrence, como se llama, agregó en el acto y sobre la epidemia algunos consejos, fruto de su experiencia. Una vez retirado al modesto departamento donde debía descansar, el padre Eudes se prostró con la cara en el suelo y nuevamente hizo el sacrificio de su vida a Dios, rogándole que fuera lo suficiente bueno a cambio de esta exigua oferta de conceder las gracias que necesitaba para salvar tantas almas abandonadas. Al día siguiente, guiado por este sacerdote Lawrence, se fue visitando a los enfermos, colocando hostias consagradas en una pequeña caja de lata que llevaba suspendida a su cuello.
dice el biógrafo, qué espectáculo desgarrador afligió sus ojos en las aldeas que visitó. En todas partes, miedo, abandono, desesperación, angustias extremas en todas partes la muerte o el acercamiento de la muerte. Al verlo, ante los gritos de estas pobres personas que imploraron su piedad, las lágrimas brotaron de sus ojos y se ofreció a la majestad divina para apartarse de esos miserables el peso de su ira, o para ser el instrumento hacia ellos de su misericordia, recorriendo sucesivamente todos los pueblos infectados, visitando las chozas, casas sucias y repulsivas, así como las casas de los ricos. Consolaba, cuidaba, aliviaba las almas y los cuerpos. Su caridad laboriosa, velada por todos, pensaba en todo con delicadeza inexpresable, extendióse por todos lados, sino alegría, a menos paciencia y resignación. Absortos de sus pecados, fortalecidos por el viático y los últimos sacramentos, los moribundos aceptaron en espíritu de penitencia sus dolores intolerables y produjeron bajo su inspiración actos de fe, esperanza y amor, preparación reconfortante para el pasaje supremo. A menudo incluso respiraron su último aliento en sus brazos y confianza. Esta primera epidemia, muy cerca de donde vivía, cerca de una ciudad que se conoce bien aquí en América, porque se llama Argentan, que también sufrió mucho de las bombas para liberar esta parte de Francia de los nazis. Él hizo eso y finalmente se acabó la peste. Primera vez que fui él. Segunda, bien, después se fue enviado a esa comunidad, a la ciudad de Caen. Y de nuevo, la peste llegó. Él pensaba retirarse, prepararse para misionear en los pueblos de Normandía. Pero, como dije, en Caen, de nuevo, él tuvo que tomar en cuenta y curar y sanar a unas víctimas de la peste. Pero, por supuesto, ese trabajo fue muy delicado, y para estar con los enfermos es la historia que se instaló en una barrica, no sé cómo se dice en español, donde había sidra grandes. Aquí no hay sidra, hay vino, pero muy grande, y se instaló allá. Estaba su dormitorio, su comedor, y también su capilla. Y la abadesa de la abadía muy cerca se organizó para enviar todos los días un poco de qué comer, mientras él estaba cuidando y visitando, estaba en la ciudad. No solamente los que no tenían donde dormir, que dormían en el campo, y también en esas habitaciones, departamentos, donde la gente se moría de peste. Un día lo llamó un padre de su comunidad, que él había quitado por miedo de la contagión, porque los padres allá tuvieron la peste. Y así dejó su tonelo y se fue a la comunidad. Y entre sus brazos murió su superior
de la peste, terrible. ¿Cómo reaccionó? Yo no voy a leer todo lo que yo tengo aquí, es muy interesante. ¿Cuál fue la reacción de San Juan de Ures? De ir en la tormenta, de no evadirse, de no huir. Él fue con los enfermos, sin tomar en cuenta su propia salud. Y muchos piensan que normalmente, que ese fue el caso de muchos sacerdotes que murieron de la peste en esas dos ocasiones, en su ciudad, cerca de Argenton, o en Caen, donde tenía su comunidad, la comunidad de su congregación. Él no se enfermó, nada. Él toda su vida, en ese momento fue un acto de confianza y de fe en Dios. Y no había, como dije, no había medicinas. Sí, la única cosa que podía hacer el padre Juan Eures fue consolar, escuchar, confesar, dar el viático y la unción de los enfermos. Así lo hizo por los 3 años en su juventud. Y no se dice si él tenía miedo. Como ser humano seguramente, pero su confianza realmente era tan fuerte en Dios. Y sabemos que 10 años después, en 1637, él escribió un voto de martirio. Él quería realmente dar su vida completamente a Dios, y no ocurrió en su caso. Él murió en su cama a la edad de 80 años, pero 79 años. Es muy importante de ver cómo él decidió de no huir, de ir a causa de su vocación, a causa del hecho que era sacerdote de Jesucristo. Yo no tengo una traducción completa de esta parte de la biografía de Juan Eures, pero es muy interesante de ver cómo, por ejemplo, de San Roque, que es el patrono de los enfermos, de los que sufren de la peste, San Roque fue con los pobres y agarró la enfermedad. La leyenda dice que fue sanado por milagro, ¿no? Pero así los santos, y así San Juan de Ures fue con la gente. No huir, preocuparse, dar su vida. Un ejemplo más cerca de nosotros en el tiempo es el padre Damián, un santo en Hawái, que ya decidió de ir sin preocuparse de los peligros, ir no de la gente enferma de la peste, pero de la lepra, y ayudándolos, y se fue y contactó la enfermedad y murió, y la iglesia lo hizo un santo. La misma cosa con una religiosa de una comunidad allá, que también contactó la enfermedad de la lepra y murió. Así es un ejemplo para nosotros de ver cómo podemos ayudar en las dificultades que tenemos. Como dije, para empezar, en el tiempo de San Juan de Ures no había medicina. La única cosa que podían hacer ellos fue huir y tratar de dar un poco de comer, un líquido, a la gente. Así terminó mi punto número 2. Bueno, de nuevo, tercera parte, más corta. Yo quiero solamente tomar unas conclusiones para saber cómo podemos nosotros reaccionar en frente de esta epidemia,
que vivimos. Siguiendo la Biblia y siguiendo a San Juan Eudes, la primera cosa que necesitamos hacer es rezar. Poner en nuestro rosario un rosario de vez en cuando por todas las víctimas del coronavirus. Es importante, ¿no? Y no solamente las víctimas, pero todos que cuidan a los enfermos. Nosotros necesitamos actuar, pero ahorita como vivamos una situación donde todo está organizado, tenemos hospitales, tenemos médicos, tenemos enfermeras, y eso permite a los que son enfermos, a pesar del número de los muertos, de tener un cuidado oficial. Y eso no lo tenían la gente del siglo XVII con San Juan Eudes. Había solamente las oraciones. Y San Juan Eudes, en un libro que va a publicar un poco más tarde, en 37, el último capítulo, hay ejercicios para prepararse a la muerte. La muerte en este tiempo era parte de la vida. Alrededor de las iglesias había cementerios, panteones. Y así, desde joven, tú tenías una experiencia de la muerte de los demás. Muertes sencillas o muerte en sufrimientos. En el caso de la pandemia y de la peste, muchas veces eran realmente una muerte que no estaba digna. Así nosotros el primer paso, yo creo, es rezar. Y rezar de una manera fuerte. Rezar en familia. Por todos, no solo, como dije, no las víctimas solamente, pero todos que son afectados. Ayudar, segunda parte, segundo elemento, ayudar, y lo hacemos aquí en San Leo. Ayudar a los que perdieron su trabajo. Y eso es esencial como católico, como cristiano. No podemos evitar la llamada fuerte de nuestro Señor a ayudar a los demás. Lo que haces a más pequeño de los míos, a mí lo haces. Eso es importante. Y por eso yo agradezco como párroco, como pastor de la comunidad San Leo y también Santiago, San James, yo agradezco a este compartir continuo que ustedes dan realmente a los que necesitan. Y el número está creciendo. Me dijeron que las últimas semanas pasaron a 60 familias que necesitan de comer, y a todo el tiempo comida, incluso vegetales y legumbres y huevos y leche. Es la segunda cosa que hacemos. Tercera cosa, el don de la vida es muy importante. Es un don de Dios. La salud es un don de Dios. Hay que cuidarnos. Yo sé que a veces somos muy imprudentes, pero cuidarnos cuando en nuestras familias, por ejemplo, hay alguien que está muy enfermo, de llevar su mascarilla, su cubreboca, de aceptar la distancia social. No es todo el tiempo fácil, pero es importante de respetar eso. Es importantísimo cuidarnos, porque tenemos ahorita la información, la ciencia, las informaciones necesarias para cuidarnos. Y cuidar a los demás. El hecho que no hay síntomas significa que cada uno podemos tener el virus sin saberlo. Oración, acción.
oración y cuidarnos es muy importante. Celebrar la Santa Eucaristía. Llamar, por el momento no es posible, pero si en su familia hay alguien que no puede venir a la Santa Misa, hablar con Janet o con los responsables para ir recibir la comunión y dar la comunión a los enfermos dentro de la familia. Hay un grupo que se organiza para que podemos también cuidar a la gente y la vida espiritual y de fe de nuestros hermanos. El obispo no quiere que yo me vaya por el momento porque él piensa que estoy viejito y que pertenezco a la categoría de los que en riesgo. Pero en sus familias piden a Janet, a San Leo o al pastor, a San Patricio o cualquier cosa, de ver cómo pueden llevar la Santa Comunión a los enfermos. No tener miedo. Eso es importante. Mirar la realidad enfrente. De tal manera que podemos actuar y hacer las cosas que necesitemos hacer juntos. Y ya es algo de muy sencillo la acción, muy sencillas. Protegernos, proteger a los demás e ir adelante. Que Dios te bendiga. Amén.